Bueno, vamos a recordar qué es lo que estamos haciendo en la aplicación. Recuerden, estamos con el botón que va a ordenar por sueldo neto. Entonces, recordando lo que estamos desarrollando, ¿ya? Una parte la tenemos codificada, ahorita la vemos. Pero la idea es esta, ¿verdad? Tenemos los datos en el JTable y la idea final es que el usuario nada más lo vea ordenado. Eso es lo que el usuario espera. Bueno, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ah, no se ve nada, ¿verdad? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a crear un objeto por cada renglón del JTable. Un objeto, nuestra clase es empleado. Al decir crear un objeto es que va a traer toda la información de un empleado, su nombre, sueldo, y va a poder calcular todos los métodos que tiene. Bien, por cada, y luego, antes de eso, creamos un arreglo que inicialmente tenía puros valores nulos, hay que recordar eso. Cuando se crea un arreglo de objetos, no hay objetos, se están creando los lugares para poner los objetos. Luego nosotros tenemos que crear los objetos y ponerlos ahí. Bueno, entonces empieza el arreglo como nulo, pero cada vez que recorre el ciclo un renglón con ahí el contador R, pues se crea el objeto que es un objeto con este renglón, es este objeto y se mete al arreglo. La posición en el arreglo coincide con el renglón del JTable. Y así lo va a hacer con todos. El renglón 1 genera este objeto y este objeto lo metemos a la posición 1. Los elementos del arreglo son objetos, no son sueldo, no es nombre, no, es todo el objeto, todo el empleado. En la posición 0 es el empleado Juan con todos sus datos. La posición 1, el objeto de Laura con todos sus datos y así lo mismo con Pedro. Bueno, una vez que está aquí, lo vamos a ordenar con el array sort. Y ya una vez que está ordenado, el arreglo pues cambia sus elementos, sus posiciones. Y ahora para que el usuario vea el resultado, pues tenemos que regresar esta información hacia el JTable. El usuario nada más ve esto, ¿verdad? Ve el efecto, pero esto es lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, ¿qué es lo que ya hemos hecho en el código? Vamos a revisarlo. Aquí en el código, porque ya adelantamos algo. Bueno, ponemos aquí la clase empleado por lo que se ofrezca y luego el frame. Y estamos en el botón ordenar sueldo. A ver, de la idea que manejamos acá, lo que estoy explicando, ya creamos el arreglo. El arreglo dice referencias nulas porque, como lo dije hace ratito, cuando creamos el arreglo de empleados, los elementos del arreglo son empleados, no son enteros, ni dobles, ni cadena, son empleados. Pero cuando se crea el arreglo, no hay empleados todavía. Es como decir, yo voy a tener 5 empleados, pero todavía no los tengo. Cuando creamos el arreglo, nada más creamos el espacio para los objetos. Después hay que crear los objetos y acomodarlos en el arreglo. Bueno, entonces, esto que puse aquí fue para verificar que efectivamente no hay objetos creados. Luego le creamos uno para ver que ahora sí esto no nos marcaba error. Bueno, esto lo voy a borrar. Esto nada más era para revisar que realmente no se crea creamos el arreglo, pero no creamos ningún objeto. Bueno, ahora sí dice, creamos un objeto empleado por cada renglón. Y aquí es donde vamos a establecer un ciclo. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para crear esos objetos? Pues lo mismo que hicimos en el botón calcular. Si recordamos, el botón calcular, creamos un objeto y luego le empezamos a actualizar sus datos a través de los métodos set. Entonces voy a tomar este código, este es del botón calcular, todo este código, todo este ciclo. No me interesan los totales en este caso. Bueno, lo voy a tomar, lo voy a copiar y lo pego acá, donde dice que creamos un objeto por cada. Ahí está, ¿sí? Lo que me sirve realmente es nada más tomar los datos de cada columna del JTable y pasárselos al objeto a través de los métodos set. Esto pues no aplica aquí. Todo esto no aplica. Y ya. Lo que sí aplica y no trae es el siguiente paso. Aquí estamos creando un objeto. Y luego, en el siguiente paso, dice que el objeto creado lo metamos al arreglo que ahorita trae puros nulos.
al principio trae puros nulos. Bueno, vamos a meter un objeto ahí. Es una asignación simplemente. Sería así, ¿verdad? Aquí le ponemos un... Asignamos el objeto en una posición de la... ¿Sí? En la posición R, en el arreglo coincide las posiciones con los renglones de JTable, por eso usamos la misma variable. Asignamos el objeto en la posición R del arreglo, ¿sí? Pasa. Eso lo hacemos con una asignación. Nada más le decimos lista, que así se llama nuestro arreglo, subíndice R es igual al objeto que creamos. Ahí estamos guardando el objeto, ahora sí, en una posición del arreglo. Ya el arreglo no va a tener nulo, va a tener un objeto. Bien, cuando terminamos con este ciclo se supone que ya tendríamos algo como esto, ya con los objetos ahí creados. Ahora lo que sigue es ordenarlo. Vamos a ordenarlo. E inclusive, pues aquí lo tenemos indicado ya en un comentario. Entonces le vamos a decir, ordenamos el arreglo. ¿Cómo lo...? El ordenamiento pues no es algo trivial, no es algo así tan sencillo, pero pues nosotros aprovechamos el método sort de la clase arrays. Arrays.sort y le vamos a pasar el arreglo. Listo. Muy bien. Y después de ordenar el arreglo, pues lo que vamos a hacer es, ya la información ordenada la vamos a regresar al JTable. Pero hay que regresar toda la información porque, por ejemplo, si Juan quedó en el último lugar, pues se debe ir con todos sus datos, ¿verdad? No nomás el sueldo y el nombre. Todos los datos de Juan se deben ir a la última posición, ¿sí? De acuerdo al ordenamiento. Entonces, se mueve, no estamos moviendo renglones de JTable. Nosotros obtuvimos un arreglo que es una imagen del JTable, donde cada elemento del arreglo es un renglón de ese JTable. Ordenamos y cuando se movió Laura del lugar, porque así le tocó en el ordenamiento, pues se fue con todos sus datos porque es el objeto completo. Entonces, cuando regresamos la información de Laura, pues aquí va todo lo de Laura. Tenemos que actualizar todo, el nombre y sueldo diario y todo lo tenemos que actualizar. ¿Sí? Bueno, pero antes de eso vamos a probar. Es más, vamos a hacerlo de una vez. Diría así, ¿verdad? Pasamos los datos de los objetos del arreglo ya ordenado al JTable empleado. Necesitamos otro ciclo. Un for, porque hay que recorrer nuevamente el arreglo junto con los renglones de JTable, pero ahora la información va a ir al revés, del arreglo al JTable. For R igual 0. Puede ser la R by hasta lista lane o hasta jtable.getRow.conf, que son del mismo tamaño. Vamos a hacerlo sobre lista. Lista.lane, ¿sí? Y luego R++. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues poner ahora en cada celda, no nada más los cálculos. En cada celda tenemos que actualizar los datos, porque cambiaron de posición. Entonces le diríamos jtable empleados set value. Vamos a poner en renglón R columna 0, pues va el nombre del empleado. ¿Y cómo vamos a acceder al elemento del arreglo? Pues a través del nombre del arreglo y el subíndice, la variable R. Aquí lista R va a acceder, si la R vale 0, está accediendo a porque pues sigue siendo la posición 0, y luego está la 1 y está la 2. Entonces, todos los datos que están en la posición del objeto que está en la posición 0, lo vamos a poner en el renglón 0 del JTable. Coincide, ¿va? Sigue coincidiendo. Nada más que ahora ya está en otro orden. Entonces, todo lo de Laura lo vamos a poner aquí, empezando con el nombre, su sueldo diario, todos los datos. Entonces, vamos a completar eso. Sería punto get nombre. Lista R es el empleado que en ese momento está en la posición que valga R. Si la R vale 0, pues es el empleado que está en la primera posición. Obtenemos el nombre. Bueno, voy a copiar esto porque vamos a hacerlo para los 5 datos que
que el usuario capturó o generó aleatoriamente. Entonces aquí sería sucesivamente columna 1, luego la 2, la 3 y la 4. Y pues en la columna 1, a ver si recuerdo, ahí van el sueldo diario, get sueldo diario. Y luego seguirían las horas extras. Son get porque son datos del objeto, no son cálculos, son datos del objeto. Entonces, get, y luego seguiría, no, antes de horas extras se me hace que es días trabajados. Días trabajados. Y luego ahora sí, horas extras. Punto get horas extras. Y el último en la columna 4 iría el porcentaje de impuesto. Porcentaje de impuesto. Si no actualizáramos esto y nada más lo que se ordenó que es el sueldo neto, pues la información va a quedar toda distorsionada. Se mueve a la hora de ordenar, por eso lo pusimos en un arreglo de objetos, para que a la hora de ordenar mueva toda la información del empleado. Cada empleado representa un objeto dentro de la regla. Bueno, ahora vamos a poner los datos calculados. Pues sería algo similar. Es a partir de la columna 5. Pero en este caso sí son los datos calculados. Entonces sería saldo, sueldo, no, va primero el nominal. Ahora, sueldo nominal, como es un importe y es un cálculo que el usuario no va a modificar, le podemos dar formato para que se vean con las comas y los puntos 0 y puntos y 2 decimales. Entonces, a este sí le vamos a aplicar un formato. Le vamos a decir, formato, ya tenemos un objeto de la clase decimal format que trae un formato y lo accedemos a través del método format y le pasamos pues lo que queremos formatear. En este caso es el sueldo nominal del empleado. Entonces, en la columna 5 va a ir del empleado que está en la posición R, va a ir su sueldo nominal formateado con el objeto formato. Bueno, esto lo vamos a hacer para los otros 4 cálculos. 2, 3, 4, 5. Sería, bueno, aquí las columnas van cambiando, la 6, la 7, 8 y 9. Y pues aquí sería va el importe de horas extras. Al sueldo nominal le agregamos el importe de horas extras y nos da el sueldo bruto. Sueldo bruto o sueldo, bueno, ese sueldo es el que representa lo que se le pagaría si no se le va a reducir nada, si no se le va a rebajar nada. Entonces aquí sería sueldo bruto. Después va el importe de impuesto. Entonces aquí le decimos, todo eso va formateado, ¿verdad? Importe de impuesto. Y al final va a ir el sueldo neto. ¿Así? Es necesario regresar toda la información a cada renglón porque ya cambió de lugar. ¿Cuándo no cambiaría de lugar? Pues por ejemplo, si por coincidencia o por un ordenamiento previo, a lo mejor ya lo ordené. Y si lo quiero, y si le digo que lo ordene otra vez, pues ya no se va a mover ninguno, porque ya está ordenado. Muy bien, entonces, pues vamos a probar si todo este proceso funciona. A ver. Le diríamos, generamos algunos elementos aleatorios, calcular. Y por ejemplo, aquí, ¿quién es el que gana más en esta tabla? Creo que esta persona, ¿no? Sí, sería Salvador Mateo Cortés Ibar. Es el que gana más. Entonces, pues debe aparecer al final o al principio, según como estemos ordenando. Vamos a ordenar sueldo. Y nos lanza una excepción.
Una excepción, vamos a ver en dónde. La excepción es class cast. Class cast es como está intentando hacer como una conversión entre clases y no puede. A ver, nos vamos a ubicar en el archivo fuente nuestro, porque son archivos fuentes, pero no son nuestros. Hasta aquí, JFrame nómina. Aquí. Para ver en dónde me marca el error. Ahí está, dice que en el renglón 280. Y el renglón 280 es precisamente cuando mandamos llamar el arrays.sort. ¿Se acuerdan que no pudimos ordenar tampoco una matriz con el array sort? Y tampoco, pues ahí lo que hicimos fue pasarlo a un arreglo unidimensional y luego lo ordenamos y luego lo regresamos a la matriz. Y aquí no puede ordenar un arreglo de objetos. Entonces, ahorita el problema es que el sort no puede ordenar un arreglo de objetos. Porque hemos ordenado, cuando le hemos asignado un arreglo de dobles o de enteros, no hemos tenido problema con el sort. Pero este es un arreglo de objetos. Vean cómo los objetos pues se manejan distinto a los primitivos. En primer lugar, porque el arreglo se crea sin objetos, ¿verdad? Este arreglo se crea sin objetos. Nada más lugares para los objetos. Y luego acá es cuando creamos los objetos y los ponemos en el arreglo. Y luego ya los quisimos ordenar, pero dice que no ordena. Bueno, esto va a ser de momento, ¿sí? De momento. ¿Dónde quedó? Eso no, acá. Donde dice que no lo pudo ordenar. ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe qué borré, va? Bueno, aquí es que borré, algo borré. Ok. No ordena un arreglo de objetos. Y esto vamos a poner que de momento. En realidad sí lo puede ordenar, ¿eh? Pero no sabemos cómo. Ahorita todavía no sabemos cómo. Tenemos que ver más conceptos de PO. Así es que, ¿cómo le vamos a hacer? Yo decía que de todo este proceso, del que está marcado aquí en el diagrama, pues de todo este proceso lo más complicado es el ordenamiento. Pero como que no nos preocupábamos porque lo íbamos a hacer con el sort. Pero como no se pudo hacer con el sort, ahora sí debemos preocuparnos. ¿Cómo vamos a hacer el ordenamiento? Ahora, no es propósito del curso porque no es un tema ver cómo ordenamiento de un arreglo. Eso lo van a ver ustedes en estructura de datos, que es la siguiente materia. Pero ahorita ni modo decirle al usuario, ¿va? No, pues espérame hasta el otro semestre porque no sé cómo ordenar un arreglo. Entonces, a pesar de que no es un tema del curso, pues sí necesitamos, aunque sea algo, para poder ordenarlo. ¿En qué consiste un ordenamiento? Hasta ahorita para nosotros era transparente porque se lo pasábamos al SOR. Pero como el SOR no nos puede ayudar, entonces hay que pensar con un ordenamiento. Si yo, por ejemplo, ahorita trajera un grupo de documentos, por decir, no sé, unos exámenes que acabo de revisar y que les digo, a ver, quiero que los ordenen del menor a la mayor calificación. ¿Cómo le harían? Tienen que ver las calificaciones, ¿no? Y luego, ¿qué harían? Pero ¿cómo le harían para saber qué es? Hay que compararlos, ¿va? O sea, y luego una vez que los comparan, ¿qué hacen? Pues los acomodan. Eso es lo que hace cualquier ordenamiento, el método de ordenamiento que sea, es lo que hace. Compara y en base a la lógica del ordenamiento, pues mueve los elementos para que al final queden ordenados. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros inventar el hilo negro, tratar de inventar el hilo negro y crear nuestro propio algoritmo de ordenamiento. O sea, estaría interesante, pero créanme que pues ya hay algoritmos de ordenamiento. De hecho, el sort de la RAIS, que no nos ayudó ahorita, internamente aplica un algoritmo de ordenamiento que se llama Quicksort, es de los más eficientes. Entonces, nosotros tendríamos que investigar algún algoritmo que ya exista porque hacerlo nosotros no crean que es tan fácil.
O sea, cómo ordenar un arreglo no es algo que podamos resolver así rápidamente. Mejor vamos a recurrir a algo que ya existe, pero que sí tenemos que codificar. Ya habíamos acudido por intentado utilizar algo que existe que es el sort, que nos hacía transparente el algoritmo de ordenamiento, pero ya no podemos evadir eso. Ahora tenemos nosotros que codificar un algoritmo de ordenamiento. Entonces, hay varios métodos de ordenamiento, varios algoritmos ya establecidos y ya conocidos, y nosotros vamos a escoger uno de esos. Y como no es el propósito ver algoritmos de ordenamiento, pues vamos a escoger el más sencillo de codificar, pero como casi siempre sucede en la vida, lo más sencillo es lo más ineficiente, casi siempre, ¿va? Entonces vamos a tomar un algoritmo que ya existe, que es el más sencillo de codificar, aunque es el más lento, pero como nosotros no manejamos gran cantidad de datos, pues está bien para nosotros. Bien, ese algoritmo se llama de la burbuja, algunos ya lo deben conocer. Es el algoritmo de la burbuja, ¿sí? Bueno, entonces, este algoritmo lo vamos, aquí está como, ¿qué pasó? Bueno, este algoritmo no lo voy a explicar, porque nos llevaríamos toda la hora o más, para entender cómo trabaja el algoritmo o por qué son dos ciclos anidados y todo eso. Ahorita nada más lo voy a mencionar como, pues, algo que funciona. Vean cómo son dos ciclos anidados, es algoritmo en pseudocódigo. Eh, ¿Y por qué dos? Bueno, pues porque la idea es la misma, la que ustedes me plantearon ahorita. Tú para ordenar tienes que comparar y luego ir cambiando de lugar. Y vas comparando todos, se tienen que comparar todos contra todos. Y luego ya ir acomodando, pero ahí es donde entra qué lógica vas a usar para hacer esa comparación y ese cambio de lugar. Bueno, aquí la lógica que se va a usar es un algoritmo ya muy conocido, que es el de la burbuja, pero no voy a explicar cómo. Pero en el fondo trabaja igual. Comparas y si se cumplen ciertas condiciones, mueves de lugar. Si yo comparo dos calificaciones, digo, este es más pequeño que este, entonces debe ir antes, o debe ir después, o debe ir al principio porque es menor que todos los que ya tengo. Bueno, esa lógica ya está inmersa en el algoritmo. Eh, Son dos ciclos que no quiere decir, ya ven que dos ciclos los utilizamos mucho para recorrer una matriz, un ciclo por cada dimensión. No es el caso. Aquí son dos ciclos porque un ciclo va recorriendo un elemento y el otro va recorriendo otro elemento para poder compararlos. Más o menos es la idea. Y si se cumple esta condición, entonces hace un intercambio de elementos. ¿Sí? Aquí, estas tres instrucciones lo que hacen es cambiar el elemento que está en la posición I, lo pasa a la posición J. Y el que está en la J lo pasa a la posición I. Cuando se cumple esta condición. Ahora, ¿por qué utiliza un auxiliar? Bueno, porque la idea es intercambiar dos elementos del arreglo. Vamos a suponer que yo quiero intercambiar Laura con Juan. Si yo hago una simple asignación, le digo, ahora Laura lo paso donde está Juan. Pues Juan se va a perder y va a quedar Laura en los dos lados. Y cuando quiera pasar lo de Juan donde está Laura, ya no lo voy a tener. Es como si yo intento, imagínense que tengo dos vasos, uno con leche, lleno de leche y el otro lleno de jugo. Y quiero intercambiar que el del jugo se vaya al de la leche y el de la leche al jugo. ¿Lo podría lograr con los dos vasos nada más? No, ¿verdad? Porque si yo pongo vacío el de jugo en la leche, pues la leche se va a tirar, ¿verdad? Y la voy a perder. Entonces lo que hacemos es utilizar un vaso auxiliar. Digamos, el jugo lo pongo en el auxiliar para no perderlo. Luego la leche lo pongo donde está el jugo y donde había guardado lo paso a donde estaba la leche. Entonces es algo similar a lo que está haciendo aquí. Y esto lo podemos ver más o menos con este ejemplo. Tenemos dos variables, eso se le llama swap, intercambio de valores de las variables. Si yo tengo una variable X, aquí ya está manejando con enteros, ¿verdad? Es lo mismo para cualquier tipo de dato. Yo tengo una variable X que trae un 15 y una variable Y que trae un 25 y quiero que queden al revés. Entonces lo que hago es primero el 15 lo guardo en un auxiliar. Porque cuando yo el 25 lo pase a donde estaba el 15, si no lo hubiera guardado el 15, lo perdería porque
Asigno el 25, pero se pierde el 15. Pero ya el 15 lo guardé aquí. Entonces, después tomo el 15 y lo guardo en donde estaba antes la Y. Entonces ya quedó aquí el 25 y aquí el 15, ya quedaron cambiados. Por eso necesito aquí un auxiliar. Ahora, el auxiliar que yo mencioné ahorita de los vasos, ¿sí? Yo necesito un auxiliar que sea un vaso, ¿sí? Porque, o sea, un auxiliar tiene que ser del mismo tipo de los elementos. Aquí yo necesitaría un auxiliar de tipo entero. Acá en nuestro caso, vamos a necesitar un auxiliar de tipo empleado, porque lo que voy a intercambiar una vez que codifique esto, pues son dos empleados. Dos empleados, uno que está en una posición I del arreglo y el otro que está en una posición J. Bueno, entonces vamos a codificar eso, ¿sí? Este algoritmo lo vamos a codificar acá. Lo voy a comentar porque si no me va a seguir marcando error. Entonces, me voy a regresar a este comentario más o menos en 2 meses. Como en 2 meses vamos a saber cómo ordenar un arreglo de objetos con el array sort, ¿sí? Entonces, vamos a decirle aquí, ordenamos el arreglo con el método de la burbuja. Les digo, hay varios métodos y de los más eficientes es el quicksort. Y el método sort de arrays implementa la lógica del quicksort, por eso es muy eficiente. Nosotros, si intentamos codificar el método del quicksort, pues nos vamos a tardar aquí 2 días, no sé, porque no es tan sencillo de entender. Bueno, entonces, vamos a... Fíjense que yo ese método del quicksort lo aprendí a la mala. En una ocasión que precisamente en un reporte que se estaba tardando demasiado en ordenar, porque utilizábamos el método de la burbuja de una empresa, ¿no? Mientras tuvo poquitos datos no hubo tanto problema, pero empezó a tener muchos datos, eran pólizas contables, y llegó el momento en que un reporte que hacía un ordenamiento de esas pólizas empezó a tardarse demasiado digo 2, 3 horas. Entonces ya el cliente protestó, dijo, pues no, pues es que se tarda mucho en sacar este reporte. Entonces, pues, ¿cuál era el problema? Pues la lentitud del método de la burbuja. Entonces nos dice el jefe, pues hay que buscar otro método. Y pues nosotros, bueno, pues sí hay que buscarlo, pero no lo buscamos, ¿verdad? Pero eso les hablo de hace muchos años. Cuando no había internet, no había mucho donde buscar. Entonces llega el jefe, un día estábamos ahí como 3 programadores, llega y nos avienta, bueno, así en buena manera, nos avienta una revista y dice, más que una revista en inglés, en una revista de computación, pero en inglés. Dice, ahí viene un método de ordenamiento que dicen que es muy eficiente. Ya, sí. Y luego, no, pues hay que leerlo. Venía un algoritmo, pero en inglés. O sea, hagan de cuenta que platicado, pero todo en inglés. ¿Cómo era el ordenamiento? Y pues dice, hay que leerlo, entenderlo y codificarlo y probarlo. Entonces ahí nos pusimos y ya, yo en ese momento pues no sabía ni cuál era el método, ¿eh? Y ya después, cuando le entendí todo, pues, resulta que es el método Quicksort. Y la verdad era una diferencia tremenda de un ordenamiento y el otro, ¿no? Pero sí era más complicado que el de la burbuja, porque ahí hay que usar arreglos auxiliares y hay que usar varias cosas. Pero bueno, ahorita no es el caso, nada más queremos algo que ordene, ¿sí? Vamos a codificar eso. Unos pequeños ajustes. Esto está pensado el algoritmo para un arreglo que empieza de 1 y termina en n elementos. Aquí dice que son n elementos. Pero nosotros recordemos que empezamos del 0. Y el arreglo que aquí está ordenando se llama datos, con nosotros se llama lista. Bueno, entonces vamos a decir un for, ¿sí? For. Variable de control, la i. I igual 0. Y la i se va a ir hasta el final, pero -1. Nosotros cuando nos vamos hasta el final del arreglo, lo hacemos de esta manera. I menor que lista.length. Es el tamaño del arreglo. Acá, tamaño del arreglo es n, para nosotros el tamaño del arreglo es lista. Pero si lo dejamos así,
se va a ir hasta el último. Y aquí dice el algoritmo que se vaya hasta uno antes. Entonces hay que ponerle aquí menos 1. ¿Sí? Y que incremente la I. No le pongo R y J, perdón, R y C porque no está recorriendo una matriz. Está recorriendo simultáneamente con dos ciclos el mismo arreglo. Luego, dice un for, otro for, un for anidado. Desde I, perdón, desde J, ven cómo la J no empieza de 0, empieza de I más 1. Insisto, no estoy explicando por qué, nada más así es así es el algoritmo. Desde J igual a 1 y la J sí llega hasta la N. Aquí dice que hasta N. Entonces le decimos J, este sí va a llegar hasta N. O sea, lista. ¿Dónde quedó? Lista.le. Y luego la J pues se va incrementando de 1 en 1. Y aquí es donde hay una condición. Dice, sí, lo que está comparando aquí es el elemento que está en la posición I del arreglo con el elemento que está en la posición J. ¿Sí? Entonces aquí diría, sí, nuestro arreglo se llama lista. Lista subíndice I es mayor que lista subíndice J. Entonces, aquí es donde vamos a hacer el intercambio. Dice, si el elemento que está en I es mayor que el elemento que está en J, la lógica del ordenamiento nos dice, intercambia los elementos. El que está en I ponlo en J, el que está en J ponlo en I. Bueno, y para eso requerimos un auxiliar. El auxiliar debe ser del mismo tipo que los elementos del arreglo. Nuestro arreglo es de empleados, no es de enteros, no es de doble, es de empleados. Entonces, el auxiliar debe ser de tipo empleado. Auxiliar no es un nuevo objeto, es una referencia nada más, a la que le vamos a asignar el elemento que está en la posición I. Insisto, auxiliar no es un nuevo objeto, es nada más guardar lo que está en la posición I, guardarle un auxiliar para poder recuperarlo después y asignárselo a la posición J. Y luego decimos lista subíndice I es igual a lista subíndice J. Aquí le estamos diciendo lo que estaba en J, ponlo en la posición I. En este momento yo pierdo lo que está en la posición I, porque se queda lo de la posición J, pero ya lo tengo guardado en auxiliar. Entonces ahora le decimos, bueno, ahora en lista J, asígnale lo que habías guardado en auxiliar. Y de esta manera quedaron intercambiados, ¿sí? Muy bien. Luego, pues vamos a probar eso, ¿no? Ah, pero me marca error. Me marca error aquí. ¿Por qué creen que me marca error? Lista I, a ver, lista I es el empleado que está en la posición I. Y lista J, el empleado que está en la posición J. Son objetos. Es que está comparando el objeto. Ya nos había sucedido cuando en el otro ejercicio quisimos saber cuál era el mayor IMC. No podemos comparar objetos con el mayor que, hasta lo escribimos ahí en los comentarios. El mayor que, menor que, ¿sí? La lista J no se va a salir del arreglo. ¿No quedó qué? Lista J no se va a salir del arreglo. ¿Por qué, oye? Porque cuando lista I esté en la posición, bueno, en la última posición, sí, va a estar fuera, ¿no? Va a estar en la, se va a avanzar, ¿o no? No, por eso son estos límites. Ah, ok. Sí, por eso es -1, para que no pase eso. Sí, aquí les digo, sí sería cuestión de explicar cómo es, pero bueno, yo cuando alguna vez di estructura de datos, explicar esto se lleva toda una clase, explicar cómo funciona esto, sí se lleva toda una clase. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a decir que por ahí googleamos método de la burbuja, un algoritmo y nos encontramos ese y lo estamos codificando, sin entenderlo cabalmente, ¿verdad? Bueno, entonces, la cuestión aquí es que no podemos comparar en ningún caso objetos. Aquí son objetos empleados, las otras eran objetos persona. Cualquier tipo de objeto yo no lo puedo comparar con mayor que, ni menor que, ni mayor igual, ni menor igual. Y si lo comparo con el igual igual, no marca error, pero no está comparando los datos de los empleados, está comparando las direcciones. Y pues eso tampoco me sirve de mucho. Bueno, entonces,
Aquí la cuestión es que ya habíamos visto que no podemos comparar objetos con el mayor que. Pero bueno, aquí es donde, y no puede porque pues no sabría. Un empleado tiene 5 atributos y si tiene 5 métodos, pues son 10 datos por los cuales puede comparar. Y pues no va a saber con cuál, ¿verdad? Y nosotros sí sabemos porque el usuario nos dijo, ¿no? ¿Cómo debe ser el sueldo net? Digo, ¿cuál es el ordenamiento que tenemos que hacer? Dice, la lista debe mostrarse ya sea ordenada en orden alfabético, todavía no hacemos eso, o descendente por sueldo neto. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ordenar por sueldo neto. Y sueldo neto es un método que me regresa un doble que es primitivo. Ya no va a haber problema con la comparación. Entonces aquí le digo, punto, sueldo neto. Ah, le puse neto, así. Y aquí lo está, lista, J, sueldo neto. ¿Sí? Aquí estamos comparando el sueldo neto. Muy bien. Ya no marcó error porque la comparación se está haciendo entre datos primitivos, no entre objetos. Muy bien, vamos a probar. Calcular y vamos a ordenar. ¿Y qué pasa? A ver si detectan cuál es el que queda. ¿Cuál es el único? Como que es un solo empleado, ¿no? A ver, ¿qué característica tiene el que se queda? A ver, otra vez, aleatorios, calcular. Voy a ordenar, ¿eh? ¿Se queda el menor? ¿Sí? A ver, otra vez, aleatorios, calcular. Vamos a ver el mayor y el menor. El menor es el del 7, ¿va? Victoria Diana. Y el mayor es el de 19. Quedaron, por coincidencia, quedaron primero y último. Bueno, Salvador, vamos a ordenar. Queda Salvador. Queda el mayor, ¿no? Y fíjense, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Se acuerdan cuando hicimos el cálculo? Yo explicaba la diferencia entre que el objeto se crea adentro del ciclo o afuera. En el cálculo, hicimos esto. ¿Dónde quedó? Aquí, ¿verdad? Aquí quedó. Dijimos, cuando el objeto se crea dentro del ciclo, cada vuelta que da, crea un empleado nuevo. Por eso, aquí ocupan en memoria, son empleados nuevos. Pero decíamos que no tenía mucho sentido porque como estamos usando la misma referencia, en cada vuelta el empleado anterior se queda sin referencia y se pierde esa memoria. Entonces dijimos, ¿qué tal si en lugar de crear el empleado dentro, lo creamos fuera? Y ya nada más lo creamos una vez. Y en ese mismo objeto le pasamos los datos de un empleado, calculamos y ponemos resultados, le pasamos los datos de otro empleado. Entonces aquí nada más estamos usando un objeto y acá estamos usando un objeto por cada renglón. Y yo copié, bueno, dijimos en el cálculo, pues es mejor usar esta versión porque uso menos memoria. Acá, si fueran 1000 empleados, crearía 1000 objetos. Acá, aunque fueran 500,000 empleados, nada más crea un objeto. Bueno, pero entonces es precisamente lo que está sucediendo, miren. Si yo me voy al código, ¿en dónde estamos creando el objeto? Afuera. Entonces, en realidad nada más estamos usando un objeto. Y lo que está sucediendo es que ese objeto nada más le cambiamos los datos. Pero cuando lo ponemos en la posición del arreglo, estamos poniendo el mismo objeto en todas las posiciones. Entonces, a la hora de ordenar, realmente nada más está ordenando un objeto, no todos. Está ordenando un solo objeto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no suceda eso? Ahora sí no solo nos conviene, porque acá era opcional. Acá de las dos maneras funcionaba igual en el cálculo. Dijimos, pues mejor lo hacemos afuera para reutilizamos el objeto y nada más le cambiamos los datos. Pero acá no es opcional. Acá necesitamos que cada objeto sea individual, que el arreglo tenga todos los renglones, bueno, ya convertidos a objetos del JTable. Entonces, aquí sí necesitamos en el ordenamiento que el empleado sea un objeto nuevo en cada vuelta. Aquí sí necesitamos hacer eso. ¿Sí?
No es opcional, aquí es necesario. Y vamos a ver qué cambio tiene. Lo hacemos por acá. Bueno, dejen quitar este para no confundirme. Y decimos, aleatorio es calcular. Ahora sí, ¿cuál es el que gana más? Según aquí, creo que es Lorena Silva, ¿es este? Arriba, arriba. Este, ¿verdad? Marcela Sofía. ¿Y quién gana menos? ¿Este? No, este también, ¿verdad? Claudia. A ver, vamos a ordenar. Entonces Claudia quedó como la que gana menos y Marcela Sofía como la que gana más. Se fueron todos sus datos, no nada más el sueldo y el nombre, todos sus datos, ¿verdad? Ahora, pero nos dijeron ahí que fuera descendente, ¿no? Aquí está del menor al mayor. Al usuario tal vez le interese al revés porque dice, pues quiero ver primero los que ganan más, a ver por qué están ganando más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos para que se muestre al revés? Bueno, aquí en las notas trae un comentario, dice, si esta comparación le pones mayor que, te lo va a ordenar ascendente del menor al mayor, pero si lo pones menor, la comparación, entonces lo va a ordenar descendente. Entonces, bueno, pues nomás le cambiamos. Decimos aquí que en el ordenamiento, en lugar de poner mayor que, aquí le vamos a poner menor que. Así, lo probamos. Y ahora sí debe quedar el mayor que viene siendo, este último, ¿va? Es el mayor. Pablo Navarro debe quedar al principio. Aquí está Pablo Navarro ya. Ya quedó del que gana más al que gana menos. ¿Sí? Bueno, ya con esto nos podemos dar cuenta que ahora sí el criterio lo establecemos nosotros, el criterio por el cual va a ordenar. Vamos a suponer que diga el usuario, no, es que yo quiero, a ver a quién se le está cobrando más impuesto en dinero. Entonces, pues lo que le interesa es ese, ordenar esto, ¿dónde está? Porcentaje del dinero de impuesto. Entonces aquí nada más le cambiaríamos, ahorita le regreso, pero aquí nada más le cambiaríamos, en lugar de sueldo de nota, ¿qué le pondríamos? Pues el importe del impuesto, ¿verdad? Importe de impuesto, y acá también le pongo importe de impuesto. O sea, yo le puedo cambiar ahí el criterio, inclusive podemos combinar, porque podemos decir, ¿qué tal si a varios se les calcula el mismo impuesto? Pero si son 10 o 15, a lo mejor batalla ubicar a alguien. Bueno, a los que tengan el mismo impuesto, ordénamelos alfabéticamente. Bueno, todas esas combinaciones se pueden hacer. Ahorita nomás lo vamos a dejar así. Ahora, lo que me debe ordenar es el importe del impuesto. A ver, le haríamos así. Aleatorios. Calcular. Ya cuando lo ordene, aunque aquí dice sueldo, pero ahorita estamos probando. El impuesto, ¿quién es el que le cobra más impuesto? Uy, creo que es el mismo, es este mismo, ¿no? Pues ese debe quedar arriba. ¿Y el que le cobra menos impuesto? Aquí está un 219, no sé si haya uno menor. Creo que no. Entonces quiere decir que Susana debe quedar hasta el final y César se debe mantener ahí, ¿no? Porque es el que le cobran más. A ver, ordenamos. Ahí quedó, César quedó donde mismo y acá está Susana con 200. Ya está ordenado, ya no está ordenado por sueldo neto, está ordenado por impuesto. Claro, hay que regresarlo a que sea sueldo neto porque es lo que dice aquí, ¿verdad? Pero entonces, quiere decir que si nos falta ordenar alfabético según lo que nos pidieron, ¿qué le tendríamos que cambiar aquí? Ahora en lugar de, pues le digo, no, pues ahora quiero que compares los nombres, ¿no? Get nombre, ese no es un cálculo, es un get. Get nombre y acá le ponemos también get nombre. Ah, caray. Get nombre. Así. ¿Y qué pasa? Marca error. Con importe impuesto no marco error, con sueldo neto tampoco, pero con este está marcando error. ¿Por qué? Porque
son cadenas, ¿verdad? GetNumber me regresa un string, es una cadena. Y ya hemos dicho que las cadenas son objetos. O sea, las cadenas son objetos de la clase string. Por eso no me está marcando error. O sea, no puede comparar objetos con el mayor que ni el menor que. Y las cadenas son objetos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que compare las cadenas? Pues eso ya lo veremos mañana. Aquí así nomás lo dejamos indicado de que no lo vamos a poder comparar así directamente porque son objetos. ¿Sí? Bueno, entonces ahí le dejamos.